para la apertura. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bien. Como hablamos ayer, esta es una situación muy seria, como saben. Y de nuevo les agradezco. Les agradezco que hayan regresado. Les agradezco que hayan venido ayer. Y les agradezco que se tomen muy en serio, y lo sé por las respuestas que nos dieron ayer, este proceso en nuestro sistema judicial. Yo también quiero contarles la historia de Jay Finney y Blaze Taylor. Pero como pueden imaginar, es bastante diferente. Y a lo largo de todo este juicio van a escuchar mucha información. Y si alguno de ustedes es como yo, es más fácil organizar las cosas para que, mientras escuchan las pruebas, puedan ponerlas en una categoría. Y de esa manera, al final del juicio, una semana después o algo así, no será tan difícil recordar lo que revisaron. Así que lo que quiero que hagan es que piensen en lo que pasó antes. Piensen en lo que pasó durante el incidente y después del incidente. Piensen en las cosas antes del incidente, y el incidente va a ser el 25 de febrero de 2023. Antes del incidente, durante el incidente y después del incidente. Eso ayudará. Así que hablemos de antes. Antes quiero que sepas quién era Blaze Taylor y quién es Jay Finney. Blaze es la mayor de dos hijos. Él es hijo de Eddie y de la oficial Taylor. Blaze tiene una hermana menor, Star Taylor. El papá de Blaze es entrenador de fútbol americano universitario. Y desde entonces he aprendido que vivir la vida de un entrenador de fútbol americano a ese nivel te lleva a varios lugares por todo el país. Así que viajaban mucho. Vivieron en muchos lugares diferentes porque papá trabajaba en muchos lugares diferentes. Y Blaze obtuvo su educación en la Universidad de Arkansas, donde se graduó en 3 años con su maestría en Administración de Empresas. Después de eso comenzó a trabajar. Y terminó, después de algunos trabajos, trabajando para los Tennessee Titans como cazatalentos profesional. Ahí es donde, aquí en Tennessee, es donde conoce a Jay. Pero también es importante saber que a lo largo de la vida de Blaze, incluso cuando jugaba fútbol americano, incluso cuando estaba en la universidad, nunca bebió y nunca consumió drogas. Nunca hubo alcohol ni drogas en su vida. Quiero ahora mostrarte quién es Jay Finney y qué ha hecho. Ella era una joven hermosa. Ella aspiraba a ser chef. Y ella también era de Arkansas. Y se mudó a Tennessee después de graduarse de la escuela culinaria para convertirse en chef y trabajar en Ernest's Hideaway Grill and Bar. Pero a diferencia de Blaze, Jay tenía problemas con el alcohol y Jay tenía problemas con las drogas.
Y ahí es donde difieren. Pero como son, como ya escuchaste, así como Blaze salía casualmente con mujeres jóvenes, Jay Finney salía casualmente con hombres jóvenes. Y así es como eran antes del incidente. Ahora hablemos de Blaze y Jay y su relación. Blaze y Jay se conocieron en Hinge, una aplicación de citas, en enero de 2022. Intercambiaron algunos mensajes, pero realmente nunca se juntaron. En febrero de 2022, cuando Blaze le escribió a Jay, pero ella nunca respondió el mensaje. Un mes después, ella responde el mensaje y dice: he estado ocupada, pero sabes, es bueno hablar contigo. Y luego dejaron de hablar por un tiempo. No volvieron a hablar hasta agosto de 2022. En agosto de 2022 fue cuando realmente se encontraron. El 10 de agosto se reunieron y cenaron. Y después de eso comenzaron una relación. Empezaron a salir de manera casual, pero no eran exclusivos. Él no tenía una relación exclusiva con ella, ni ella con él. Escucharás que él salió con otras mujeres y escucharás que ella salió con otros hombres. Y ambos estaban de acuerdo con eso, porque ese era el acuerdo al que esos dos adultos habían llegado. Habían acordado que tendrían una relación sexual, pero que aún así saldrían con otras personas. Y como adultos escucharás que eso fue lo que decidieron hacer. Escucharás que probablemente empezaron a tener relaciones sexuales alrededor de agosto. Recuerda, se conocieron el 10 de agosto. Así que alrededor del 23 de agosto escucharás que probablemente comenzaron su relación sexual. Así que desde el 23 de agosto hasta el 2 de noviembre empezaron a salir, se veían, pasaban tiempo juntos. Creo que el restaurante donde trabajaba Jay estaba muy cerca de la casa de Blaze y era conveniente por sus horarios que Jay fuera a la casa de Blaze después de que él saliera del trabajo, después de que ella saliera del trabajo. Y ella se quedaba a dormir ahí. Él se levantaba y se iba a trabajar en la mañana. Ella dormía hasta tarde y se iba cuando se despertaba. Ahora escucharán algo que ocurrió alrededor del 1 de noviembre del 22. Jay cree que ella podría estar embarazada. Y escucharán que ella habla con Nijay. Y lo que están tratando de averiguar es quién es el padre. Y escucharán que no estaban seguras si era hijo de Blaze o si era hijo de un tipo llamado Des. Así que hablaron un poco y hablaron sobre con quién tenía relaciones sexuales con más frecuencia. Y parecía que Nijaya pensaba que tenía relaciones sexuales con Des la mayoría del tiempo. Pero aparentemente podrás escuchar que al final Jade eligió a Blaze. Y Nijaya estuvo de acuerdo y dijo, bueno, debe ser de Blaze. Y escucharás que es en ese momento cuando Jade toma la decisión de decirle a Blaze que está embarazada de su hijo. Y entonces podrás deducir que sí habló con las chicas alrededor del 4 de noviembre. Y el 4 de noviembre queda claro que ella le dice a Blaze, este bebé es tuyo y no de ellos. Y escucharás que es cierto que Blaze en ese momento no estaba listo para ser padre.
con una mujer que conoció hace menos de 90 días que salía casualmente con otras personas, igual que él. Y él no quería seguir adelante con el embarazo. Eso está claro. Él tenía 27 años, no estaba casado. Él realmente no la conocía. Y claramente él sugirió métodos alternativos. Y él se lo sugirió porque era algo que ella había aceptado hacer con otra persona en el pasado. Pero Jade quería tener a este bebé. Ella quería dar a luz al bebé de Blaze. Y lo que escucharás es que tenían una diferencia de opinión. Y que hubo otros impactos. Y claramente hablaron de eso desde el 4 de noviembre hasta el 6 de noviembre. Porque el 6 de noviembre sabrás que fue Jade quien le dijo claramente a Blaze que aquí no vamos a llegar a ningún acuerdo y no voy a cambiar de opinión. Así que lo que sugiero es que sigas tu camino. Y yo sigo el mío. No tienes que involucrarte en la vida del bebé si eso es lo que quieres hacer. Seguiré adelante y amaré a este bebé contigo o sin ti. Mi próxima cita es para este día. Si quieres estar ahí, puedes hacerlo. Pero si no, esta es la decisión que estoy tomando. Escucharás que esa es la decisión que Jade tomó para sí misma. Ahora, lo importante es que después de eso, lo que no escucharás es que Blaze la estuviera obligando, presionando, llamándola o enviándole mensajes continuamente, tratando de forzarla a abortar este embarazo. No lo escucharás. Escucharás que desde el momento en que ella tomó esa decisión por sí misma, y le dijo, tú sigue tu camino y yo seguiré el mío, que él no volvió a contactarla. Escucharás que él respetó sus deseos. Escucharás que él le dio el espacio que ella le pidió. Pero luego escucharás que pasó algún tiempo. Habría pasado suficiente tiempo como para que ella hubiera superado la etapa en la que el aborto sería una opción viable. Escucharás que él les contó a sus padres. Y les dijo a sus padres que había conocido a una joven llamada Jade. Ella era chef y él posiblemente iba a tener un hijo. Y lo que escucharás es que, después de tomar la decisión de contarle a sus padres, él contactó a Jade el 31 de diciembre. Y ella sí respondió por mensaje de texto, estoy en el trabajo o algo así. Y verás que ese mismo día, ella le mandó un mensaje de texto a Nilla, su mejor amiga, y le dijo, no lo vas a creer. Porque tenía una llamada perdida de Blaze. Y luego, finalmente, el 1 de enero de 2023, se encontraron en un parque y Jade ella sugirió, vamos a un parque. Y él respetó sus deseos otra vez y se reunió con ella en el parque. Y parece que se sentaron en ese parque y hablaron por casi 5 horas. Y habían tomado la decisión de que iban a intentar conocerse. Para que si el bebé en realidad era hijo de Blaze, porque Blaze pidió una prueba de paternidad, lo cual tenía sentido. Que necesitaban conocerse si iban a tener que criar juntos a este niño. Y escucharás de la propia Nigella que fue en ese momento cuando Blaze hizo todo lo posible por lograrlo. Para llegar a conocerla. Para participar. Y así, durante él. Recuerda, esto es el 1 de enero. Así que durante el siguiente mes y medio, 3 semanas hasta el 25 de febrero,
Salieron, se veían, pasaban el rato, pasaban tiempo juntas y se estaban conociendo. Ahora escucharás que Jay sí tenía citas médicas y que sí quería que Blaze la acompañara. Pero lo que escucharás es que ella le contó sobre una cita que de hecho fue el 6 de febrero, creo. Y ese día ibas a ver el género del bebé. Y escucharás que ella le pidió a Blaze que fuera. Y Blaze dijo, necesito revisar qué está pasando en el trabajo. No sé qué está pasando en el trabajo. Y si puedo ir, lo haré. Escucharás que no pudo ir. Pero también escucharás que la siguiente cita que ella tenía era como 4 días después, pero era para un análisis de sangre. No era necesariamente otra visita real, de esas visitas mensuales de maternidad. Esa no fue sino hasta el 9 de marzo. Y para ese momento, lamentablemente, ella ya había fallecido. Y escucharás que durante este tiempo que estaban separados y cuando Blaze estaba saliendo con Xavier, Jade, ahora sabiendo que estaba embarazada, también estaba saliendo con otros hombres. De hecho, había 3 hombres más con los que ella estaba saliendo en diciembre. Y van a escuchar que sabemos eso con certeza porque ella les estaba enviando fotos desnuda en diciembre. Y hubo 3 hombres diferentes a quienes ella les envió fotos desnuda desde el 3 de diciembre hasta casi finales de diciembre. Así que sí, van a escuchar que ambos estaban saliendo con diferentes personas. Ahora, vamos al 25 de febrero de 2023. Ahora, lo que también es importante saber antes de llegar ahí es que Jay consumía drogas antes del día en que esto sucedió, antes del día en que le diagnosticaron toxicidad aguda por cocaína que causó su muerte. Escucharás que ella consumía marihuana. Escucharás que ella estaba involucrada con Adderall. Escucharás que ella estaba involucrada con los cartuchos de marihuana. Creo que le llaman resina. Escucharás que ella estaba involucrada con hongos. Que ella consumía hongos. Y también escucharás que ella bebía mucho hasta emborracharse por completo. De hecho, escucharás que eso pasó quizá un día antes o algo así. Ella y Niyaya estaban teniendo esta conversación sobre quién era el padre y que el padre era Blaze, que ella estaba invitando a Niyaya a compartir hongos con ella. Y escucharás que el mismo día que se enteró de que estaba embarazada, Nigella le estaba pidiendo que llamara a Des para conseguir algunas drogas. Avancemos al 25 de febrero. Ese día, durante el incidente, escucharás que Jay, de hecho, planeó espontáneamente una cita nocturna con Blaze, donde ella iba a cocinar, donde quería hacer la actividad de pintar y beber vino. Creo que Nalleja así lo llama. Painting with the twist, creo que así se llama. Y esa es la actividad donde pintas, bebes y tomas alcohol. Pero según Nalleja, no iban a tomar alcohol porque recuerda, incluso Nalleja te lo va a decir, que ella sabía que Blaze no tomaba alcohol. Así que, mientras planeaba esta cita de manera espontánea, contactó a Blaze alrededor del mediodía de ese día. Él no sabía que ella le iba a llamar y le dice, oye, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a estar libre? Y él le dice, sí, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa? Ese día hacía un poco de frío, así que él quería saber qué querías hacer.
¿Qué debo ponerme? Ella dice, vístete cómodo y ven a la casa como a las 7. Y él dice, claro, puedo hacer eso. Ahora, lo que escuchas es que cuando ella estaba planeando esta cita, la estaba planeando con Nijaya. ¿Qué debería cocinar y qué deberíamos hacer? Y Nijaya dice, bueno, quiero un poco de pasta Alfredo con pollo. Entonces, ¿por qué no cocinamos eso? Y Jay dice, está bien, eso suena bien. Ahora lo importante que debes saber es que Had era una joven muy ambiciosa y tenía su propio negocio. Hot Tippy Eatery, que era como una pequeña empresa de catering. Y cuando cocinaba, vas a aprender que parte de su comida estaba infusionada con marihuana. De hecho, vas a escuchar que su pollo Alfredo, según ella, estaba infusionado con marihuana, al igual que sus galletas, brownies y cosas por el estilo. Así que ella toma la decisión de tener una cita con Blaze esa noche, y ella y Naya hablan al respecto. Y en ese momento, Naya dice, bueno, yo también quiero pollo Alfredo. Y Jay dice, bueno, te preparo un poco para mañana. Pero Naya dice, y ahora estamos en la etapa de lo que pasó durante, solo para que sepas en dónde estamos. Naya dice, bueno, no, quiero venir esta noche. Aunque está planeando una cita nocturna con Blaze, ahora se está invitando a la noche de cita de Jay. Y entonces ella llega, yo diría, sabemos que alrededor de las 7:22 manda un mensaje, ya voy en camino. Y cuando llega, trae a un amigo, Keontae, y le dice a Jay, quiero traer a Keontae también porque él también quiere. Así que los dos vamos a venir a tu gran noche. Y llegan y dicen que se queden, pero no por mucho tiempo. Pero lo que escucharás es que cuando llegaron, Blaze los invitó a quedarse. Oigan, ¿por qué no se quedan y juegan cartas? Y él tenía un mazo de cartas de uno con el que estaba jugando. Y él dice, vamos a jugar uno. Y luego preguntó, bueno, ¿ustedes saben jugar spades? Y Isaías dice, no, no sé jugar espadas. Y entonces él dijo, bueno, deberían quedarse, vamos. Pero Naya dice, bueno, no quiero entrometerme. Nos vamos. Y así sabemos que para las 8:03 ella ya se había ido. Porque ella envía este mensaje después de pasar esos 20 minutos o algo así con Jay y Blaze. Esa fue una interacción linda. Lo que no escucharás es que ella haya enviado algún mensaje como si estuviera pasando algo sospechoso. Escucharás que ella describe ese momento como una interacción linda. Y escucharás que Jade responde y dice, sí, Blaze dice que deberíamos salir de nuevo o que ustedes debieron haberse quedado. Y Naya responde, bueno, no quería entrometerme en su cita, así que nos fuimos. Avancemos rápido hasta aproximadamente las 9:28, así que este intercambio ocurrió desde las 8:03 hasta aproximadamente las 8:12. Entonces sabrás que alrededor de las 9:28 lo que vas a encontrar es que Jay y Blaze, específicamente Jay, se estaba tomando selfies con Blaze. Y verás que las selfies eran de ellos besándose, riéndose, bromeando y pasándola increíble. Verás esas fotos. Y verás que fueron tomadas desde el teléfono de Jay. Pero luego, menos de un minuto después, escucharás que Naya recibe esta llamada. Y la llamada, quiero asegurarme de decirlo correctamente.
La llamada, menos de 60 segundos después, Najah la describe así: fue la voz más débil, la voz más débil que he escuchado en mi vida. Esas fueron sus palabras. Lo más aterrador que he escuchado en mi vida. Ella estaba completamente alterada. Nunca había escuchado algo así. Ella estaba luchando por su vida. Era como si estuviera en peligro. Ella dice que la escuchó decir: pusiste algo en mi bebida. ¿Qué le pusiste a mi bebida? Pero lo que aprenderás es que cuando Jade está haciendo estas acusaciones, según Najah, Najah responde con un mensaje de texto diciendo: ¿me estás hablando a mí? Así que cuando Jay está haciendo estas acusaciones, ahora la respuesta de Jay es: ¿me estás hablando a mí? No escucharás que ella diga: ¿de qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Vas a escuchar que su respuesta a esas acusaciones es: ¿me estás hablando a mí? En ese momento, como están describiendo, era como si ella estuviera en peligro. Y Najah estaba sola en el departamento, con el hombre que Najah dice que estaba tratando de matar a su mejor amiga. Najah nunca llama al 911. No. En cambio, dice que mientras la voz de Jade se iba apagando y parecía que iba a desmayarse, Jade tuvo suficiente fuerza para decir: llama a Keontae. Llama a Keontae al 31. Pero lo que vas a descubrir es que Najah dice que realmente no sabía. Jay realmente no sabía que era gay. Pero según Najah, Jay quiere que le llame a Keontae. No le escucharás decir que Jade quería que llamara al 911 o que llamara al papá, pero quiere que le llame al chico que realmente no conoce en la tercera opción. Y Najah dice que no lo conoce. Y después de que llama al caballero, él no toma el control de la llamada a 3. Lo que escucharás sobre Keontae es que él te dirá: sí, yo estaba en la llamada. Y su voz era: la voz de Jay no se escuchaba muy bien, ya sabes, no podía entender bien las cosas, pero no escuché las cosas que Najah había dicho. No escuché esas cosas. Y también verán que, con todo el peligro que Najah describió, todo ese miedo y todo lo que su mejor amiga estaba pasando, Keontae tampoco llamó al 911. Lo que van a descubrir es que solo hubo una persona esa noche que llamó al 911. Porque Jay tampoco llamó al 911. Escucharán que con toda esta emergencia médica, con todas estas cosas que le estaban pasando a esta joven, solo hubo una persona que llamó a la policía, que pidió ayuda. Y esa persona fue Blaze. Y escucharán la llamada al 911, se los prometo. Y tendrán la oportunidad de escuchar todo lo que él dijo y todo lo que hizo. Pero no escucharán ni una sola llamada al 911 entre Jay, Najah o Keontae. Y escucharán el pánico en la voz de Blaze. Escucharán cómo él corre tratando de encontrar la dirección. Porque él no sabía la dirección de memoria, igual que Najah no sabía la dirección. Porque después verán que la policía también le pidió la dirección a Najah. Y recuerda, ella acababa de estar ahí antes y tuvo que llamar para obtener la dirección. Y escucharás que finalmente llegaron los servicios de emergencia.
Y lo que es muy importante saber es que cuando llegan los servicios de emergencia y entran a ese departamento, el departamento 107, Jay estaba en un estado lo bastante estable o no tan grave como para que no le realizaran RCP dentro del departamento. Así que escucharás que, sin importar el estrés o la condición en la que estaba Jay, no era lo suficientemente grave como para que los servicios de emergencia comenzaran la RCP en ese momento. Y esos profesionales médicos tendrán que decírtelo. Que si hubiera sido lo suficientemente grave, habrían tenido que hacerle RCP en ese mismo momento y lugar. Ellos te lo dirán. Ellos te dirán que si el estrés y la condición en la que estaba esa joven eran tan graves, no habrían esperado para darle RCP una vez que la subieron a la ambulancia. Entonces escucharás que Blaze fue quien salió corriendo y se encontró con la ambulancia afuera y les mostró dónde estaba el departamento. Porque el departamento es de tal manera que realmente no vas a saber dónde está a menos que alguien venga y te lleve hasta ahí. Así que escucharás que él salió e hizo eso. Y escucharás que él nunca volvió a subir después de que llegó el personal de emergencias. Cuando el personal de emergencias se fue, él también se fue. Y para entonces escucharás que Najia ya estaba ahí y que ella también siguió a la ambulancia. Y cuando llegan al hospital, fue Blaze quien apareció y ayudó a Najia. Entonces entran al hospital, llevan a Jay rápidamente, ella ya está en estado crítico en ese momento. Y Vanderbilt está haciendo todo lo posible para darle los servicios que necesita, que ella necesita. Y escucharás que Nayella en el hospital empieza con estas acusaciones. Aquí es donde Nayella empieza a decirle a la trabajadora social ahí en Vanderbilt que Blaze le hizo algo. Blaze puso algo en su bebida y esas son las cosas que ella estaba diciendo. Y comienza la investigación y ahora estamos en Apple. Lo siento, me fui por el camino equivocado. Y luego escucharás que mientras están en el hospital, Blaze nunca se va. Él se queda ahí todo el tiempo. Cuando llama a su madre, él contesta el teléfono. Cuando la policía lo interroga, él responde las preguntas. Cuando otro oficial de policía lo interroga, él responde esas preguntas. Cuando otro oficial de policía lo interroga, él responde esas preguntas. Escucharás que él cooperó con todas las autoridades presentes. Y ni una sola vez, mientras estaba en el hospital siendo interrogado, siendo acusado de ser la persona que causó esto, pidió un abogado, invocó la quinta enmienda. Ni una sola vez. Él hizo lo que pensó que debía hacer aquí, lo que se suponía que debía hacer. Pero lo que escucharás con Nigella es que en algún momento durante la noche también la interrogan a ella. Y escucharás que esos oficiales de policía le dicen a ella, necesitamos hablar también con ese tal Keontae. Por razones obvias. Y escucharás que Keontae, aunque llega al hospital, se encuentra con Naya en el estacionamiento. Y escucharás que cuando los oficiales de policía le dijeron que necesitaban hablar con este tipo, ella no les avisa a los oficiales que él siquiera apareció. Ella no les dice que, oye, hay un testigo del episodio médico de mi mejor amiga, él está en el estacionamiento, vengan a hablar con él. En cambio, escucharás que ella habla con él y luego él se va sin hablar con nadie.
sin contarle a nadie su versión de lo que pasó. También escucharás que ella se fue de nuevo. Y lo importante que debes saber es esto. Para este momento, escucharás que ese departamento, según las acusaciones de Nia, es una escena del crimen. Y que, aunque era una escena del crimen, y aunque el oficial Fish, quien fue uno de los primeros oficiales en responder, le dijo a Jade, la madrastra y el padre de Vin, personas con las que Nayaya estuvo en contacto constante durante toda la noche, como puedes imaginar. Nadie entra a ese departamento, nadie sale, está cerrado, es una escena del crimen. No debería haber nadie en ese lugar, tenemos que entrar y averiguar qué pasó. Vas a escuchar que la amiga de Jade, Lauren Weber, la amiga de Naya, Lauren Weber y otra joven entraron a ese departamento de todos modos. Y que aunque no se suponía que debían entrar ahí ni tocar nada, que ella sacó cosas de ese departamento, los cerró con llave y luego llevó el bolso y la identificación de Jade al hospital. Y vas a escuchar que cuando los oficiales de policía se enteraron de esto y supieron que algunas personas habían entrado a la escena del crimen, dijeron que esa escena del crimen estaba contaminada. Escucharás que las autoridades mismas dicen eso. Y luego vas a escuchar que Naya y otras 3 personas entraron a ese departamento con guantes puestos y retiraron pruebas cruciales. Y la guardaron durante 24 horas antes de entregarla a la policía. Se la dieron a su madre. Evidencia del crimen, la tomaron, la retiraron y la guardaron. Ahora van a escuchar una ocasión en la que Isaiah estaba hablando con esos oficiales de policía. Ella les dijo, oigan, estoy a punto de ir a la casa de Jade, ya saben, la escena del crimen, y vamos a ir allá para ayudarles y quitar evidencia de ahí. Ella nunca dice eso. Ella nunca les dice eso. Ellos tienen que descubrirlo a través de la mamá de Jade. También vas a descubrir que Naya tenía el teléfono de Jade durante este tiempo y que había accedido al teléfono. Y sabemos que no pudo haber sido Jay porque para ese momento Jay ya estaba en estado crítico y en coma y estaban manipulando el teléfono. Así que escucharás que en algún momento Naya sale del hospital, pero Blaze todavía está ahí. Y él no se va hasta que llega la mamá de Jade. Y luego escucharás que él también la ayudó a encontrar el lugar de estacionamiento. Él salió corriendo y dijo, ya sabes, guarda también el lugar de estacionamiento. Y escucharás que para ese momento ya se había acabado. Jay está en estado crítico. Ella prácticamente está con soporte vital. Ha sufrido una lesión cerebral significativa como resultado de la falta de oxígeno en el cerebro. Y escucharás que, de hecho, lo siento, hay evidencia del laboratorio, la sangre, la orina. Vas a escuchar mucho sobre eso. Y sí, vas a escuchar que había una cantidad enorme de cocaína en su sistema. Pero lo que vas a escuchar es que la integridad de esos frascos de sangre y orina era tal que los resultados de esas pruebas de sangre no tienen sentido. Los expertos van a tener que decirte que era demasiada cocaína para que Jade la tomara sola y demasiada cocaína para que Blaze la pusiera en su bebida sin que ella se diera cuenta. Pero vas a escuchar que hay tantos problemas
con la forma en que el laboratorio manejó eso, que no hay muchos profesionales médicos que confiarían en esos resultados. Ellos van a tener que decirte eso. Pero lo que van a tener que decirte es esto como resultado de esos análisis toxicológicos. Es que en el sistema de ADN había cocaetileno. Y vas a aprender que el cocaetileno se forma cuando la cocaína y el alcohol se mezclan en tu sistema al mismo tiempo. Vas a escuchar que no hay otra manera en que el metabolito cocaetileno pueda aparecer, nadie. No puedes haber tomado alcohol a las 7 y luego haberte metido una raya de cocaína a las 9 y que se produzca cocaetileno. Vas a escuchar que no puedes tomar una copa de alcohol a las 7:30 y meterte una raya de cocaína a las 8. Tiene que ser al mismo tiempo. Que había cocaetileno en el sistema de Jade. Y vas a escuchar que estaba en niveles tales que tuvo que haber pasado algún tiempo para que estuviera ahí de la manera en que estaba. Vas a escuchar que al final de esto, el médico forense, el doctor Carn, el doctor Aaron Carn, realizó la autopsia a Jade Jaden. Y lo que vas a aprender es que una autopsia, como les gusta decir, no se realiza de forma aislada. Y lo que eso básicamente significa es que no puedes simplemente mirar el cuerpo para determinar qué pasó. También tienes que tomar en cuenta las circunstancias que lo rodean. Y lo que aprenderás es que hay dos cosas de las que es responsable el médico forense: determinar la causa de la muerte y la manera de muerte. La causa de la muerte va a ser el problema médico que provocó tu fallecimiento. Y la manera de muerte, como aprenderás, solo puede ser una de 5 cosas. Puede ser por causas naturales, accidente, puede ser indeterminada, puede ser homicidio o puede ser suicidio. Siempre va a caer en una de esas 5 categorías. Y como no se hace de forma aislada, tienes que observar las circunstancias que lo rodean antes de llegar a una conclusión sobre en cuál de esas 5 categorías cae. Y lo que vas a ver es al médico forense, la profesional médica, la persona en la que confiamos para llegar a una conclusión profesional sobre lo que ocurrió en cuanto a la manera de muerte de la señorita Vicky. Vas a escuchar que ni siquiera ella pudo llegar a la conclusión de homicidio. Y homicidio solo significa que moriste a manos de otra persona. No necesariamente significa que ocurrió un crimen, solo significa que moriste a manos de otra persona. Van a escuchar que la doctora Carney va a subir al estrado. Recuerden, hablamos de que de ahí vendrán sus pruebas. Y ella va a tener que decírselo. No puedo dictaminar que esto sea un homicidio. Y la razón por la que te va a decir que no puede dictaminar que esto sea un homicidio es por las circunstancias que rodean la muerte de esta persona. Y que ella lo dictaminó como indeterminado. Lo que eso básicamente significa es que ella no pudo llegar a una conclusión. Ahora escucharán a Apple Daly. Apple es alguien con quien Gladys salió cuando estaba en la universidad, unos 6 años antes de que esto sucediera.
Y escucharán que Apple es de Arkansas, Jay es de Arkansas, ahora Gaia es de Arkansas y una amiga llamada Ariane Jordan es de Arkansas. Y escucharás que Ariane se enteró de la muerte de la señorita Vinnie. Ella escuchó sobre las acusaciones de que fue Nigel quien decía que fue Blaze quien lo hizo. Y que a los pocos días de la muerte de la señorita Benny, ella se lo contó a Apple. Y van a escuchar eso. Aunque Apple dice que Blaze estaba tratando de envenenar a Xavier Winford, ella nunca va a la policía en ese momento y dice, Blaze estaba tratando de matar a alguien más. Igual que en esta situación. Van a escuchar que pasaron meses antes de que ella hiciera eso. Pero también van a escuchar muchas otras cosas sobre la señorita Bennett. Van a escuchar que tan reciente como en abril de este año, en su lista de cosas por hacer estaba meter a Blaze en prisión. Y ella lo publicó. Van a escuchar que hubo momentos en los que ella sentía, bueno, déjenme retroceder un poco. Hubo momentos en los que ella hizo otras acusaciones falsas contra otras personas. Y una de esas afirmaciones va a ser que, mientras ella estaba fuera de su departamento un día, Blaze se metió a escondidas. De alguna manera, cuando él vivía en Tennessee, y ella estaba en Arkansas, y él movió su cama o movió sus muebles unos centímetros y luego se fue. Y ella llamó a la policía para decírselo. Ellos se metieron a escondidas en mi departamento y también movieron mis muebles, según esto, solo para molestarme. Y que escucharás que a pesar de todo eso, que ella aún dijo, Blaze fue lo mejor que le pasó cuando era apropiado decirlo. Y escucharás que apenas 2 semanas antes de este incidente, ella estaba en redes sociales tratando de averiguar con quién estaba saliendo Blaze. Aprenderás que eso no es lo que hacemos. Así que no quiero que pierdas el enfoque al final de este juicio. Quiero que hagas lo que prometiste que harías. Que vas a analizar los hechos de este caso basándote en las acusaciones que tienes frente a ti y no en cosas que el Estado lanza para distraerte y apelar a tus emociones. Mantente enfocada en la evidencia de si sí o no, y al final del día, al igual que la doctora Khan, ¿escuchaste suficiente evidencia? No si es triste y trágico, porque lo es, que una joven haya perdido la vida. Porque también quiero que sepas, y casi se me olvida decirte esto, que los resultados que se encuentran en este negocio son tan abundantes. No solo que al final del juicio, de la misma manera que la doctora Carney no puede dictaminar que esto es un homicidio, puedes ser realista y honesta al acostarte por la noche y llegar a la conclusión de que fue Blaze Taylor quien causó que estas cosas sucedieran. Porque cuando piensas en antes, durante y después, porque siempre que es un caso basado en pruebas circunstanciales, eso es lo que tienes que hacer. Que no habrá nada, no hay nada que te lleve a una conclusión. Eso más allá de una duda razonable, que fue Blaze Taylor quien lo causó. Y por eso estoy convencida de que Blaze Taylor, su familia y la justicia piden que se le declare no culpable. Gracias.